colectivos que están muy asociados a esta idea de techo de cristal, lo que tiene que el Estado es justamente sacarse esa venda, destaparse los ojos y justamente tomar ese tipo de intervenciones o de acciones que lleven a desmontar esas desigualdades estructurales que hay en la sociedad, justamente para romper con ese techo de cristal. No olvidando el mérito, pero sí tomando en cuenta otros factores que son relevantes a la hora de tomar decisiones, no solamente por la justicia en sí de cómo se compone un cuerpo de alumnos, un cuerpo de docentes, un cuerpo de trabajadores o de músicos, sino también otros autores ponen el eje en el efecto simbólico que tiene la presencia de ciertos colectivos en los ámbitos de toma de decisiones. Cómo la presencia de ciertas personas puede abrir las puertas para futuras generaciones, también desmontando este sentido de inferioridad que tienen algunos grupos que mencionaba Nicolás. Básicamente, la presencia de ciertas personas puede empoderar a ciertos colectivos para hacerlos sentir que son parte igualitaria, parte fundamental de una sociedad y de una comunidad política. ¿Me escuchan bien ahora? Bien, entonces, para hacer estas distinciones, para hacer estas acciones positivas, el derecho bajo la igualdad, bajo el estándar de igualdad como no sometimiento, va a tener otro entendimiento, por ejemplo, de las categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque la igualdad como no sometimiento, esta igualdad emancipatoria, si quieren, lo que va a poner el eje es, bueno, a ver, vamos a ver un poquito mejor. Bueno, ¿cuál es el problema que venimos teniendo históricamente en las sociedades, por lo menos occidentales, latinoamericanas? ¿Cuál es el sujeto que es discriminado? Porque ¿se discrimina por sexo o se discrimina a un sexo en particular? O el punto es que se discrimina a las mujeres. Porque parecería que el problema de la discriminación por sexo o por raza no es que se discrimina a los blancos en los Estados Unidos. Lo que parecería es que, y de hecho lo que pasa en la historia, es que se discrimina a los de color negro. Entonces, no es cierto que el sexo sea la categoría de distinción. En realidad, se utiliza el sexo porque venimos con una idea y con una tradición de igualdad formal para usar una categoría que es supuestamente o nominalmente universalizable, está bien, de hombres y mujeres de sexo, pero en realidad lo que estamos haciendo es discriminando a las mujeres, no discriminamos a los hombres. No es cierto que el sexo es la categoría sospechosa, te diría Saba. Saba te va a decir, la categoría es mujer, no es sexo. Entonces, si la categoría es mujer, si la categoría es negro, si la categoría es pobre, si la categoría es pueblo originario, bueno, y tenemos una situación de desigualdad estructural en perjuicio de esos sectores, lo que tenemos que hacer, si nos interesa realmente la igualdad, es tener acciones positivas en favor de esos colectivos. ¿Está bien? Y esas acciones positivas vienen ordenadas en la Constitución Nacional desde el 94 por el artículo 75, inciso 23, que le ordena al Congreso de la Nación establecer medidas de acción positiva, ¿está bien?, en beneficio de los sujetos históricamente postergados. ¿Qué dice el 75, inciso 23? Dice, corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. A su vez, dictará un régimen de seguridad social. Con lo cual,
La Constitución argentina, que es lo que plantea Saba en su texto, para ir terminando y no, porque estamos ya pasados del tiempo, es que el principio de igualdad como no discriminación, que tiene base constitucional, no es suficiente para atacar las causas de desigualdad estructural que pesan sobre la Argentina y que obstruyen tanto el pleno goce de la autonomía personal de cada uno de los individuos que conforman y que vivimos en este país, como que obstruyen la real existencia de una democracia, de un autogobierno colectivo, en donde los 45 o los 50, no sé cuántos somos hoy, millones de personas, participemos concretamente y tengamos la oportunidad real de participar en el autogobierno, esos niveles de desigualdad estructural. Y que para destruir esos niveles de desigualdad estructural debemos hacer acciones positivas. ¿Cuál es el problema de la acción positiva? ¿O dónde entra en conflicto? Que implica discriminar bajo la categoría sospechosa de no discriminación. Porque si yo digo, voy a establecer un cupo en favor de las mujeres, estoy discriminando por sexo. ¿Se entiende? Con lo cual, si yo aplico igualdad como no discriminación, la acción positiva está utilizando una categoría sospechosa y debería aplicarse el escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque en principio sería inconstitucional. Lo que plantea Saba correctamente en su texto es que esto no es así porque la propia Constitución establece la obligatoriedad para el Estado de realizar estas acciones positivas y que entender que las acciones positivas, en donde el cupo es uno de los ejemplos, pero no el único, implica la utilización de una categoría sospechosa, es una utilización errónea del principio de categoría sospechosa. Porque la categoría sospechosa constitucionalmente establecida por nuestra Constitución es ser mujer, no es el sexo. ¿Está bien? Entonces, esto igual tiene problemas, ¿está bien? Porque hay que ver, por ejemplo, hoy hay cupos de hasta 50% de hombres y mujeres. Hasta ese punto parecería que sea razonable. Ahora, no sé si sería razonable un cupo de 90% mujeres, 10% hombres. ¿Está bien? Con lo cual, ahí, pero no sería por una categoría sospechosa de discriminación por sexo, sino sería por desproporción, ¿está bien? En la medida de acción positiva, ¿está bien? Y una cosa más, que es el principal aspecto, o la principal objeción contra la medida de acción positiva. Y esta discusión se dio en los Estados Unidos de Norteamérica, que tantas veces citamos, que fue en el acceso a las universidades. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen un grave problema de discriminación racial. De hecho, estamos en el medio de toda una lucha por la igualdad racial después del asesinato por parte de la policía. La policía tiene la característica en Estados Unidos de ser especialmente violenta con la comunidad afroamericana. ¿Está bien? Y se sancionó una ley en donde se establecía que las universidades debían garantizar un cupo para alumnos afroamericanos. Esto implicaba, de hecho, quitar lugares a los alumnos blancos. ¿Por qué? Porque ¿qué implica un cupo? Implica de que voy a reservar una parte de los vacantes que tengo en la universidad, siempre son recursos limitados. Si hubiera recursos ilimitados no necesito este tipo de medidas, ¿está bien? Necesitaría otras medidas de acción positiva, pero no el cupo. Siempre que aplico un cupo porque hay una distribución finita de recursos, en este caso, por ejemplo, en el Congreso, de bancas, en el caso de la universidad, de lugares, propio de cómo está articulado el acceso a la educación universitaria en los Estados Unidos. No es un problema que tendríamos aquí, está bien, en la Argentina, porque el acceso a la universidad es irrestricto en cuanto a cupo, ¿está bien? Pero supongamos que tuviéramos un cupo de que solo entraran a la UBA 100 personas, y el régimen para entrar entre esos 100 alumnos es el promedio en la secundaria, bueno, van a entrar los mejores 100 promedios de las secundarias de todo el país, o de la ciudad de Buenos Aires, o de lo que sea, que es de alguna manera una forma del análisis y del cupo que tienen los Estados Unidos para acceder a las universidades. Bueno, lo que establecía esta ley es que, por ejemplo, un 30% de esos lugares no se van a asignar por
el promedio únicamente, sino que un 30% va a estar asignada a un colectivo en particular, por ejemplo, a las personas de color negro. Dentro de las personas de color negro, a su vez, se va a hacer un orden de mérito por promedio. Eso lo que va a generar es que, por ejemplo, si uno toma los 100 casos, los 100 cupos, el último, blanco, que está en el número 100, quizás tiene 70 puntos sobre 100, sacó un 7, y el cupo de los afroamericanos de los 30, posiblemente, quizás no, posiblemente, quizás el 29, ¿está bien?, de los afroamericanos sacó 69 puntos sobre 100. Entonces, el último de la escala tomada de los blancos sería, el 100 de los blancos tendría mejor promedio que el 99 negro. Entonces ese blanco dice, esa persona blanca dice, me están discriminando, porque soy blanco, me dejan afuera de la universidad a pesar de que mi promedio es mayor. ¿Se entiende el problema? Bueno, esto que Dworkin lo intenta resolver de una manera inteligente, que lo tiene en el texto de Saba, no me voy a ir con la explicación de Dworkin, tiene un problema que es el análisis individual de los casos de acción positiva. Los casos de desigualdad estructural tienen respuestas estructurales, no individuales. ¿Está bien? Con lo cual, lo que se pretende equiparar son colectivos, no individuos. Con lo cual, el fin es equiparar en este caso, a las distintas razas. Con lo cual, cada universo que esta es una idea también de Dworkin, se establece su orden de mérito en atención a los cupos que tiene. Bueno, ustedes tienen un cupo de 70. Si sacaste menos nota que el 70, bueno, te quedaste afuera por mérito. No es que te robaron el cargo, el puesto, el otro colectivo. Pues el otro colectivo se rige por sus propios puntajes, ¿está bien? Y lo que se busca es romper esa desigualdad estructural con acciones colectivas, no con acciones que tienen en cuenta nombre y apellido, carácter individual. No hay forma de dar respuestas colectivas sobre situaciones de desigualdad estructural en base a criterios individuales, ¿está bien? El criterio individual, en definitiva, en situaciones de desigualdad estructural, cede ante el bien común colectivo que se está buscando proteger con la acción positiva. ¿Está bien? En este caso, pero no cede porque hay un bien común en abstracto, porque hay una idea de bienestar general que nadie puede explicar. No, lo que hay es derechos de otros individuos a no ser discriminados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son históricamente discriminados y porque no quedaban afuera de la universidad por el hecho de ser negros, sino porque los negros tienen peor educación en los Estados Unidos que los blancos, estadísticamente. ¿Está bien? No es que porque vos sos negro sabés menos que un blanco de derecho, de física o de lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Está bien? Pero lo cierto es que si los negros no los dejaban usar el mismo baño hasta hace 30 años, obviamente van a tener un sistema educativo de peor calidad. Y si yo lo que quiero es generar y extender la libertad para todos y pretender que el sistema democrático integre a todos, necesito de que ese colectivo acceda a mayores ámbitos de autonomía. La única forma de lograr mayores ámbitos de autonomía es restringiendo la autonomía de la clase opresora, aunque ese sujeto blanco que es perjudicado en la universidad, ¿está bien? Porque no accede, no tiene ninguna responsabilidad individualmente, sobre la desigualdad estructural. De hecho, quizás es un militante por los derechos de los afroamericanos, ¿está bien? No se tiene en cuenta, no se lo castiga a él por algo que haya hecho, ¿está bien? Sino que es la única forma de remediar situaciones de desigualdad estructural ante bienes escasos. ¿Cuál es el límite de esto que lo tiene en el texto de Nino sobre autonomía? En no limitar la autonomía de los más autónomos hasta bajarla a niveles inferiores a los menos autónomos. O sea, lo que se puede hacer en los repartos igualitarios de autonomía es siempre mejorar a los menos autónomos para subirlos. Eso puede implicar
que los más autónomos tengan que restringir su autonomía. Por ejemplo, si uno quiere distribuir la riqueza de mejor forma para que todos tengan acceso a la vivienda, bueno, hay muy probablemente un 1% de la población mundial hiperrica que va a tener que dejar de ser hiperrica para que todos puedan gozar de bienes y de un nivel de vida aceptable. ¿Está bien? Eso es válido para el principio de autonomía en una visión liberal igualitaria. Lo que no estaría habilitado es que ese mega rico, no sé, digo Bill Gates, ¿está bien?, para subir la autonomía de los de abajo, sea puesto en condiciones de autonomía menores al último de la escala de los de abajo. O sea, que lo castigue por haber sido rico. ¿Se entiende? Esos tipos de compensación de autonomía están prohibidos por el principio de separabilidad de las personas, individualidad y de inviolabilidad de la persona. ¿Está bien? Esas compensaciones interpersonales de autonomía tienen un límite, que es que no se tome a ninguna persona como instrumento. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma de analizar, en muy resumidas cuentas, ¿está bien?, el funcionamiento de la desigualdad estructural y la de las acciones positivas. Les pido encarecidamente que le presten atención a este tema, porque muy posiblemente, en general, los exámenes se toman acciones positivas, ¿está bien?, con lo cual es muy importante que ustedes manejen estos temas. Tienen los videos del cuatrimestre anterior también, tienen el material, tienen más videos en los canales de reproducción de cada tema, tienen videos de otros docentes, a veces internacionales, sobre los temas, así que les pido que lo vean. Aprovechen este tiempo para estudiar todo lo que puedan. Les pido que sean responsables durante el examen y no hagan exámenes grupales, ¿está bien? Pueden consultar todo lo que quieran en Google, materiales, videos. Lo que no pueden hacer es copiarse, ¿está bien? No tengo ninguna forma de garantizar que no se copien. Sé que tienen un grupo de WhatsApp general, ¿está bien?, en donde se preguntan, no lo puedo evitar. Lo que apelo es a que no se copien. Nosotros, si detectamos que alguien se copia, tomamos medidas duras, ¿está bien? Con lo cual no nos pongan en esa situación. Si hay algo que no me gusta es la función de policía, ¿está bien? Así que no me pongan en esa situación. Sean responsables, estudien y aprovechen el tiempo de todo el fin de semana que van a tener para hacer el examen. Si alguien tiene alguna duda, es el momento, y si no, nos despedimos hasta el miércoles que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces los despedimos.